Bueno, jóvenes, bienvenidos. Ustedes van a presentar el tema 27, desarrollo del tallo encefálico 2 y el cerebelo. Adelante. Se presentan cada uno cuando vayan a empezar a conversar. Buenos días, mi nombre es Daniela Calderón y pues nos corresponde hablar sobre el desarrollo del tallo encefálico 2 y el cerebelo. Ya el doctor ya lo había mencionado. ¿Sí se escucha bien? Sí, Okay. por supuesto. Sí, Okay. En cuanto a hablar del mesencéfalo, de manera embrionaria, sus límites quedan marcados hacia superior por el surco prosencefálico y que lo separa del prosencéfalo, y por debajo queda marcado, por debajo queda marcado por el istmo romboencefálico que lo separa del romboencéfalo. Esto a niveles embrionarios. En la lámina tenemos los límites anatómicos cuando ya el mesencéfalo está completamente desarrollado, en el cual su único límite neto es el inferior, que está determinado por un surco, que se ve sobre todo en anterior, entre los pedúnculos cerebrales y la protuberancia. En la parte posterior este límite no está tan claro, y pues hacia superior, el límite superiores tampoco hay muy claros que lo separen de la estructura del diencéfalo, a excepción de los tractos ópticos que se encuentran como al lateral, ¿sí? Al lateral que lo separa de esta estructura. En cuanto a sus relaciones, adelante y abajo, los pedúnculos cerebrales se relacionan con el nervio oculomotor que sale de entre estas dos estructuras. A su vez tenemos la arteria cerebral posterior, la arteria cerebelosa superior, y se tiene relación con la sustancia perforada posterior. Atrás y arriba, el mesencéfalo se relaciona con la tienda del cerebelo, y hacia lateral con la circunvolución parahipocampal. En cuanto a la evolución del mesencéfalo, vamos a hacer un pequeño repaso del sistema nervioso del desarrollo. Cabe destacar que el tubo neural, desde su parte más caudal hasta la altura del mesencéfalo, desarrolla el surco limitante que me va a separar la parte ventral de una parte dorsal. La parte ventral la conocemos como la placa basal y la parte dorsal la conocemos como la placa alar. A su vez, las partes más dorsales y más ventrales se conocen como la placa del techo y la placa del suelo, respectivamente. Y el tubo neural tiene tres capas, que son la neuroepitelial, la capa del manto y la capa marginal. Esto como un repaso para poder comprender mejor la evolución del mesencéfalo. Comenzando con la placa basal, en la cual su capa marginal se va a agrandar para crear los pies pedunculares, que van a estar formados por axones de fibras que provienen de la corteza y van hacia la corteza, ¿sí? Son centros de conexión de la corteza cerebral con núcleos inferiores como la médula o el bulbo raquídeo. En cuanto a las placas alares, estas aparecen como dos elevaciones longitudinales separadas por un surco entre ellas, que junto a la placa del techo me van a formar el tectum del mesencéfalo. Por favor. Continuando con la placa alar, los neuroblastos de esta placa van a migrar a la capa marginal del tectum y me van a formar agregados de neuronas sensitivas para formar los colículos, que van a estar separados por un surco transverso, entre los cuales vamos a tener los colículos superiores, que van a ser centros para los reflejos visuales, y los colículos inferiores, que van a ser centros para los reflejos auditivos. Finalmente, una banda de sustancia gris va a ubicarse posterior a los pedúnculos cerebrales y me va a formar la sustancia negra. En esta imagen, en la imagen de esta diapositiva, podemos ver cómo se va desarrollando el mesencéfalo, como en un principio pues tiene la forma del tubo neural característica del inicio, y luego va agarrando la forma que conocemos ya del mesencéfalo ya desarrollado, ¿sí? Vemos cómo los pedúnculos van creciendo bastante hacia adelante, o sea, se van haciendo cada vez más prominentes, pues. En cuanto a cómo se forman los pedúnculos cerebrales, como ya lo había mencionado, se forman en la zona marginal de la placa basal mesencefálica por fascículos de axones ascendentes y descendentes,
estableciéndose como fascículos superpuestos. Estos van a ser los fascículos corticopontinos, corticobulbar y corticoespinal. Y básicamente ellos pues va creciendo a medida que van bajando o van ascendiendo más fibras de axones. Bien, estas estructuras que se ven aquí, ¿qué son? Esos serían los colículos que se están formando, en este caso, los colículos superiores. Perfecto. ¿Qué otro nombre reciben ellos? Tubérculos cuadrigéminos. Muy bien, eso es importante, ¿ves? Tú tienes que inserir, porque si tú te quedas con colículos, alguien te puede decir, bueno, ¿y qué otro nombre reciben? Entonces los colículos reciben el nombre de tubérculos cuadrigéminos, ¿verdad? ¿Y estos que están aquí, qué son? Esos serían, embrionariamente, vendría siendo la parte del tegmento del mesencéfalo, la placa basal. Y esos vendrían siendo los núcleos mesencefálicos. Aquí podemos ver que son vías eferentes somáticas. Ajá, Y un eferente viscerales. visceral general. Y tengan cuidado con esto, ¿no? Porque esto es algo que normalmente confunde mucho. Fíjense que aquí estamos hablando de núcleos eferentes. Eso sí, cuando es eferente, ¿qué significa? Que van saliendo, ¿ok? Y por lo tanto, si van saliendo es porque se están formando de la placa basal, que es todo lo que es eferente, ¿ok? Mientras que estos que están aquí, como son tubérculos cuadrigéminos o son colículos, están permitiendo la entrada o las conexiones, ¿de acuerdo? Les paso la lámina. Por favor. Okay. En cuanto a la evolución en cuanto a la evolución de las placas basales, estos se van a desarrollar en dos zonas, que van a ser una porción más dorsal o profunda, que va a rodear a la cavidad ependimaria, y va a formar lo que es el tegmento de la calota mesencefálica. Y una porción ventral o superficial que es donde se van a desarrollar los pedúnculos cerebrales, es decir, corresponde a la zona marginal de la placa basal. Por otro lado, las placas alares mesencefálicas en un principio se desarrollan a una velocidad muy similar a la placa basal, pero luego crecen un poco más rápido y forman la curvatura mesencefálica. A su vez, va a haber una proliferación de las neuronas que van a formar los colículos, pero no todas estas neuronas van a formar los colículos, sino que algunas van a migrar hacia ventral y hacia medial y se van a organizar en lo que es el núcleo rojo, la sustancia negra y la formación reticular. Ese núcleo rojo, esa sustancia negra y esa formación ventricular, ¿para qué sirven? Disculpe. Ese núcleo rojo, esa sustancia negra y la formación reticular, ¿para qué sirven? La formación, disculpe, tomo la palabra. Okay. La formación reticular tiene como gran función general la parte de la conciencia, es un centro de conciencia, por lo que estaba leyendo. Se encuentra en la parte anterior, tanto de la protuberancia, y se distribuye hacia la parte más superior, llegando casi a la corteza. Asimismo, también es un gran centro vasomotor, por lo que había leído. El núcleo rojo, a su vez, no es más que una estructura presente en el mesencéfalo, la cual tiene unas células cuyo citoplasma tiene gran pigmentación con hierro. Eso es lo que le da su característico color. Bien, les agrego algo más, ¿verdad? La función fundamental de ellos, aparte de lo que tú dijiste, ¿verdad? Son conexiones funcionales estrechas con los núcleos subcorticales. ¿Ok? Y evidentemente, yo les quería preguntar algo para que ustedes más o menos se puedan ubicar en lo que yo les quiero explicar ahorita. El mesencéfalo, por las conexiones abundantes que tienen con el cerebelo, el sistema vestibular, los ganglios basales y el diencéfalo, ¿qué otro nombre recibe? Desde el punto de vista... Medio. Perfecto, pero ¿qué otro nombre recibe? O sea, o qué otra... ¿Cómo podemos nosotros abarcar
todas estas funciones del cerebelo y hablarlas en una, del mesencéfalo y hablarlas en una sola palabra? Piénsenlo y al final del seminario conversamos de eso, ¿de acuerdo? Para no romperle las... Ok, sí, porque es bueno de que ustedes vayan aportándole cositas al seminario de manera de que la gente, que los alumnos cuando lo oigan, lo escuchen y lo vayan mirando, ellos se vayan integrando y se vayan imaginando que están en el mesencéfalo y que ese mesencéfalo, cada quien en su imaginario lo va ubicando como algo que lo relacione con la funcionabilidad de ese mesencéfalo. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver. Como la palabra, el acueducto de Silvio, ¿sí? El acueducto de Silvio, también llamado acueducto cerebral, es un vestigio del canal neural mesencefálico, el cual se estrecha por el engrosamiento tanto de las placas alares como de las placas basales del mesencéfalo. En la imagen que tenemos, a mano derecha, podemos observar exactamente cómo las porciones de este mesencéfalo se van estrechando cada vez más y más de las placas alares, tanto de las placas basales, y me va a formar a mí el acueducto. También podemos observar cómo se empiezan a formar las cavidades primarias. El mesencéfalo, cuarto ventrículo. Origen de los núcleos de los pares craneales. Hacia la cuarta semana del desarrollo aparecen los núcleos de los 12 pares craneales. Sin embargo, no todos ellos se originan del tallo encefálico. ¿Sí? Esto lo hablaremos más adelante. Los centros de proliferación del neuroepitelio, en un principio, a través de diversas señales moleculares, usando genes de homeosecuencia, por ejemplo, recordemos que los genes de homeosecuencia son aquellos que le dan a la célula un sentido de localización, le dicen en dónde está y hacia dónde se debe dirigir. Ok, teniendo esto en cuenta, estos genes me van a dividir a mí, al romboencéfalo, en 8 estructuras bien definidas, denominadas rombómeros. Los rombómeros, a su vez, se van a encargar de originar los núcleos motores de los pares craneales, ¿sí? Recordemos que en los pares craneales hay nervios que son netamente sensitivos, hay otros que son solamente motores y hay otros que son tanto sensitivos como motores. Estos núcleos motores que me van a formar los rombómeros, que salen en la segmentación del romboencéfalo, son desde a partir del cuarto par craneal, que es el patético, hasta el 12º par craneal, que es el hipogloso, sin mencionar el nervio vestibulococlear, debido a que este nervio es solamente sensitivo. El tercer par craneal, a su vez, es un nervio motor. Sin embargo, él no nace del romboencéfalo, sino que nace del mesencéfalo. Por eso es que no va a formar parte de las estructuras de los nervios motores formadas por los rombómeros, ¿sí? Los nervios sensitivos son el primero, el segundo y el octavo par craneal. El primero es el olfatorio, que nace del telencéfalo. El segundo es el óptico, que se origina del diencéfalo. Y el octavo es el vestibulococlear, que se origina de la sección del romboencéfalo, pero no es producido por la fermentación de los rombómeros. Ahora bien, continuando, las neuronas motoras se encuentran dentro del tronco encefálico, mientras que los ganglios sensitivos están fuera del cerebro. Asimismo, ya hablamos sobre cómo se forman los núcleos motores. Ahora bien, los ganglios sensitivos, estos se originan a partir de las placoidas ectodérmicas y de las células de las placoidas ectodérmicas, la óptica, la nasal y la epifaringia. Las epifaringias son 4 en específico. Doctor, por favor, pase la imagen. Ok, en esta imagen podemos observar entran en una relación muy estrecha con los arcofaringios. De hecho, se encuentran en la región dorsal de los arcofaringios y van a ayudar al desarrollo, van a complementar en el desarrollo de los ganglios sensitivos
de esta sección del tallo encefálico, es decir, de los nervios mixtos, que son el quinto par craneal, ahí lo podemos observar, que es el quinto par craneal, que es el nervio trigémino, el séptimo par craneal, que es el nervio facial, el noveno par craneal, que es el glosofaringio, y el décimo par craneal, que es el vago. Lo que aparece en azul, los cuadritos en azul, los círculos, son las terminaciones sensitivas, ¿sí? Mientras que lo que aparece en rojo son las terminaciones motoras. ¿Ok? Estructuras del mesencéfalo. El mesencéfalo comprende los colículos superiores e inferiores, cuya formación ya vimos anteriormente. En la imagen superior derecha podemos observar que es una vista posterior y lateral del tallo encefálico. Ahí exactamente vemos los colículos superiores y los inferiores, una vez de que se ha retirado el cerebelo de esa estructura. Ahí podemos ver el inicio de los pedúnculos cerebelosos también. Podemos observar en la imagen derecha inferior derecha, la cual lo mencionan como pie peduncular del mesencéfalo, pero es la misma estructura. Y el acueducto del mesencéfalo o el acueducto de Silvio, que se encuentra en profundidad. Usamos la lámina. Sí, por favor. Ok, el cerebelo. El cerebelo está situado detrás de la protuberancia y del bulbo raquídeo. Recordemos que se encuentra unido a través de estas estructuras, a través de los pedúnculos cerebelosos superiores, medio e inferior. El pedúnculo cerebeloso superior va a unir el cerebelo al mesencéfalo. El pedúnculo cerebeloso medio va a unir el cerebelo a la protuberancia o puente también llamada. Y el pedúnculo cerebeloso inferior va a unir el cerebelo al bulbo raquídeo. Entonces, el cerebelo lo denominamos como una masa nerviosa que se forma a partir de los labios rómbicos. Estos labios rómbicos se encuentran en el metencéfalo. Recordemos que el metencéfalo, al igual que el mielencéfalo, forman parte del cerebro posterior o romboencéfalo. Del metencéfalo a nivel embrionario, se va a originar la protuberancia y el cerebelo, mientras que del mielencéfalo se va a formar el bulbo raquídeo. Okay. Labios rómbicos del metencéfalo. ¿Sí? Estos se forman por el engrosamiento e inclinación medial de las partes dorsolaterales, o sea, estamos hablando de posterior, de las placas alares del metencéfalo. ¿Sí? El metencéfalo, como ya lo hablamos anteriormente, forma parte del romboencéfalo y se encuentra en específico, en la imagen izquierda podemos observar, se encuentra entre el istmo romboencefálico y la curvatura pontina. Ese pequeño segmento es donde están los labios rómbicos, que posteriormente me va a formar la placa cerebelosa y por su posterior desarrollo formará el cerebelo. Esto lo veremos con detenimiento más adelante. El siguiente diapositiva, por favor. Evolución de los labios rómbicos. Hacia la 8ª semana del desarrollo, los labios rómbicos están muy separados. Estos se aproximan entre sí por la profundización del pliegue continuo. Luego se comprimen y, como lo había mencionado, se forman las placas cerebelosas. Hacia la 12ª semana del desarrollo, en la semana 12 del desarrollo, la placa cerebelosa muestra una pequeña porción en la línea media, que es lo que vamos a reconocer como el vermis, y 2 porciones laterales, que son los hemisferios. Al final del 4º mes, se forma la fisura posterolateral. Esta fisura es importante porque me va a dividir a mí, o me va a separar los hemisferios del flóculo, y el vermis del nódulo. En la siguiente diapositiva hay una imagen en donde lo podemos explicar bien. ¿Ok? Ahí a mano izquierda observamos primero el desarrollo de la placa cerebelosa formada por la inclinación dorsolateral de los labios rómbicos. Vemos que tiene 2 porciones, una extraventricular y una intraventricular. ¿Sí? A mano derecha, ya en el guión un poco más avanzado, podemos ver que en la porción media, el vermis, los hemisferios cerebelosos, a laterales, y como la fisura posterolateral me divide el vermis del nódulo y los hemisferios cerebelosos del flóculo.
Ahora bien, doctor, por favor, regrese a la diapositiva que teníamos hace un momento. También nos menciona que al final del cuarto mes aparecen las fisuras secundarias. Estas fisuras aparecen en un inicio en el dermis y luego se extienden hacia los hemisferios. Y me va a dividir a mí el cerebelo en muchos lobulillos. Actualmente se conocen unos 26 en total, pero pues estos se agrupan de acuerdo a su función. Se identifican también al final del cuarto mes los núcleos cerebelosos profundos. Siguiente diapositiva, por favor. Okay, siguiente. Ok, la división filogénica del cerebelo. ¿Sí? Tomo el derecho de palabra. Adelante. La división filogenética del cerebelo. El cerebelo filogenéticamente se divide en 3 zonas. El arquicerebelo, que está constituido por el lóbulo flóculo nodular. Él tiene conexiones con el aparato vestibular y por tanto tiene importantes funciones en el sentido del equilibrio. Luego tenemos al paleocerebelo ahí en esa imagen representada en color amarillo. Él está formado por el vermis y el lóbulo anterior y participa en el control del tono muscular y la postura. Luego tenemos al neocerebelo, representado por el lóbulo posterior y se encarga de la coordinación de movimientos. Se dice que el arquicerebelo es el lóbulo o la región filogenética del cerebelo más antigua y que el neocerebelo, como su nombre lo indica, nuevo cerebelo, es la región más nueva del cerebelo. Pasamos a la otra diapositiva. Aquí hablaremos un poco sobre los lóbulos cerebelosos. Tenemos al lóbulo flóculo nodular, que sería la sección del arquicerebelo, y está constituido por el nódulo y el flóculo. También es llamado vestíbulo cerebelo, porque como acabamos de hablar, él tiene conexiones con el aparato vestibular. Luego tenemos al lóbulo anterior, que está constituido por la língula, el lobulillo central y el culmen, y es llamado espinocerebelo porque tiene conexiones con la médula espinal. El lóbulo posterior es todo lo que está situado detrás del surco primario, y es también llamado pontocerebelo porque tiene conexiones con el puente. La imagen que podemos ver en esa diapositiva nos habla sobre la histogénesis del cerebelosa. Que es lo que vamos a hablar en la siguiente diapositiva. La histogénesis cerebelosa, al principio la placa cerebelosa, que es el esbozo del cerebelo, está compuesta de las capas neuroepitelial, la capa marginal y la capa del manto. Luego de esto, las células del neuroepitelio, de la capa neuroepitelial, migran a la superficie del cerebelo y forman a la capa granular externa. Ellas ahí conservan la capacidad de dividirse. Por eso vemos luego que en el 6º mes, la capa granular externa produce varios tipos de células que migran y originan células granulares. Luego del nacimiento, la corteza alcanza su tamaño definitivo y está formada por células de Purkinje, neuronas 2 de Golgi y neuronas producidas por la capa granular externa. En la siguiente diapositiva retornamos para que hagas la explicación aquí. ¿Ok? ¿Sí? Mire cómo migran las células. ¿Ve? Se va para la capa neuroepiteliales, se migran a la superficie. Exacto. Cerebelosa, y ahí forman a la capa granular externa. Bien. Luego esa misma pues tiene su capacidad de dividirse, por eso ella forma después otro tipo de células, que van a ser las células granulares. De la interna, de la capa interna, ¿verdad?
Ahí la vemos. Sobre eso les voy a hacer una preguntita, porque esto está bien interesante y me gustó mucho este esquema. Pero les voy a hacer una preguntita al final, porque aquí hay un detalle fundamental que ustedes no lo pueden dejar pasar. En las estructuras del cerebelo, pues podemos ubicarnos primero en su configuración externa. Tenemos una porción mediana, que es el vermis. Dos porciones laterales, que son los hemisferios cerebelosos. Ellos están cubiertos por una corteza que tiene muchos pliegues o folias. Ahí en esas imágenes, tanto la superior como la inferior, podemos ver sus pliegues o folias. Y se describen tres caras. Una anterior, que está constituida, o podemos ver en ella, los pedúnculos cerebelosos. Una superior, como vemos en la imagen inferior, que se puede ver el vermis superior, su parte más elevada, que es llamada el culmen, y la língula. Y en la imagen superior vemos a la cara inferior del cerebelo, en el cual vemos el vermis inferior, que es mucho más luminoso que el vermis superior. Vemos lo que está colocado en azul, que es la úvula, y podemos ver una depresión, que es la escotadura. En la siguiente... Que se te había ido el volumen. ¿Me escuchan? Ahora sí te escucho, pero anteriormente se te había ido el volumen. ¿Repito otra vez? Sí, con mucha calma para evitar que haya, o sea, que se te vaya la voz, pues se interrumpa. Ok. En la configuración externa tenemos una porción mediana, que es el vermis. Dos porciones laterales, que son los hemisferios cerebelosos. Estos están cubiertos por una corteza, que es muy característico en ella ver pliegues y folias. En las dos imágenes que tenemos ahí, podemos ver la gran cantidad de pliegues y folias que tiene esta corteza. Se describen tres caras en el cerebelo. Una anterior, donde podemos ver a los pedúnculos cerebelosos. Una superior, donde podemos ver al vermis superior, que su parte más elevada es llamada culmen, y su parte más ancha es la língula. Y una cara inferior, donde podemos ver al vermis inferior, que es mucho más prominente que el vermis superior. Podemos ver una escotadura, que es la escotadura cerebelosa posterior, y a la úvula. Siguiente diapositiva. En cuanto a la configuración interna del cerebelo, describimos primero una parte que es periférica, que es la corteza. Y ella está constituida por tres capas: la capa molecular, la capa de células de Purkinje y la capa granulosa. Aquí luego tenemos una capa o una región medial del cerebelo, y es el llamado cuerpo medular, el cual está constituido por sustancia blanca y algunas zonas de sustancia gris, en el cual encontramos a los núcleos de medial a lateral. Son el núcleo fastigio, el núcleo globoso, el núcleo embeliforme y el núcleo dentado. Siguiente. Bueno, muy bien. Vámonos para acá ahora. Vámonos para acá. Esta lámina y esta lámina la vamos a explotar un poquito más, ¿ok? Bien. Bien. ¿Terminaron?
Sí. Finalizaron. Perfecto. Les voy a agregar algunas cositas y ustedes me van diciendo. Les voy a hacer una especie de pregunta. Ustedes me van dando su opinión y vamos construyendo un poquito más la presentación, ¿verdad? Bien. Hace rato yo les pregunté que a ustedes les llamaba mucho la atención, que yo les dije que ustedes tenían que contribuir con los muchachos para tratar de que ellos entendiesen más o menos de qué se trata el mesencéfalo y el cerebro, ¿verdad? Uno de ustedes me dijo a mí que el mesencéfalo se consideraba el cerebro medio y que evidentemente el mesencéfalo era la menos evolucionada de las vesículas cerebrales. Pero, al mismo tiempo, ¿verdad? Ese mesencéfalo, por las conexiones abundantes con el cerebelo, el sistema vestibular, los ganglios basales y el diencéfalo, tiene un nombre que se dice como intermedio equilibrante, ¿no? ¿Por qué? Porque él, como ustedes lo dijeron, él tiene muchas conexiones que armonizan, por aquí ustedes pusieron la lámina, muchas funciones entre las cuales está la motricidad. Yo no sé si ustedes lo colocaron, esto es lo que yo quería ver, ¿ves? Fíjense que como todo esto está conectado entre todos, tanto el cerebro, mire, en equilibrio, tono muscular, postura, coordinación de movimientos, pero eso está también relacionado con la función de los pedúnculos cerebrales y con el área del mesencéfalo. Entonces, por eso, el mesencéfalo, por las conexiones abundantes que tiene con todas las estructuras que lo rodean, a pesar de que es el menos desarrollado, las tres vesículas cerebrales primitivas, ¿verdad? Es el intermediario, equilibrante y armonizador de los centros de la motricidad. ¿De acuerdo? Entonces, la persona que esté oyendo el seminario, pues lo va a relacionar con alguna conexión, con un puente, con una autopista, con una avenida, con algo que permita que la información fluya fácilmente, ¿verdad? Bien. Lo dijeron, estuvo muy bien, lo de los tubérculos cuadrigéminos, ¿verdad? Que la función de los tubérculos cuadrigéminos es fundamentalmente para el relevo de las funciones visuales y las funciones auditivas. Y por eso es que ustedes hablaron de los núcleos de Edinger-Westphal. No. No creo que hablaron. Bueno, entonces en las placas basales, ¿verdad? De la estructura del mesencéfalo hay dos núcleos eferentes. Ustedes los mencionaron por el nombre, unos eferentes somáticos y unos eferentes viscerales, y eso está perfecto, creo que están aquí. Nosotros los miramos. Eso me parece bien. Aquí en esta zona, que yo se los pregunté, los eferentes somáticos, los eferentes viscerales. Acuérdense que en algunos libros de anatomía, esos núcleos eferentes, sobre todo los eferentes viscerales, este que está aquí, el eferente vinal general, se denomina los núcleos de Edinger-Westphal, ¿verdad? Que ellos controlan los músculos pupilares y los músculos ciliares, por lo tanto es un núcleo parasimpático, ¿de acuerdo? Bien. Los núcleos rojos los núcleos rojos y la sustancia negra, pues todavía está en discusión qué tipo de funciones, supuestamente una función de conexión funcional subcortical, y la sustancia negra, pues una conexión también con el cerebro. Bien. A ver. Bueno. Esta es la pregunta que yo quiero que ustedes, con calma, por favor, sin apurarse, esto no es ninguna conchita de mango. Yo lo que quiero es que ustedes, porque, ¿qué pasa? La disposición de la sustancia gris y la sustancia blanca en la médula, ¿cómo es? La sustancia gris está interna o externa, interna. Y en la médula la sustancia gris está interna, ¿verdad? Y la sustancia blanca está periférica, ¿sí? Periférica. Bien. En el cerebelo pasa lo mismo. No, hay
una corteza de sustancia gris, Sí. luego sustancia blanca y luego núcleos de sustancia gris. ¿Y ustedes me pueden explicar cuál es el mecanismo de eso? ¿Por qué eso pasa? Aquí tienen la respuesta. Disculpe, con permiso, tomo la palabra. Ajá. Ok, eso pasa por la misma migración que es peculiar, porque en mi opinión no lo observamos en el desarrollo de todas las estructuras a nivel anatómico o a nivel embrionario. ¿Por qué comentamos esto? Primero, las células se encuentran en la parte más interna, ¿sí? Luego estas migran a la superficie cerebelosa. Allí proliferan, se diferencian, pero sin embargo siguen con la capacidad de dividir, de esa división, ¿sí? Estas células luego regresan a la parte interna. Entonces recordemos, ¿qué es la sustancia gris en sí? La sustancia gris son células cuyos núcleos son prominentes. Podemos observar el cuerpo somático, el cuerpo de la neurona, mientras que de la célula, mientras que la sustancia blanca son aquellas prolongaciones, ¿sí? Aquellas fibras nerviosas que salen de esas neuronas. Entonces, la disposición del núcleo, de esta forma del cerebelo, que es primero en la capa gris, luego es blanco, pero con esa diseminación de sustancia gris, es por esa misma migración, que primero va hacia el exterior, luego salen algunas prolongaciones de la célula, algunas prolongaciones nerviosas de las células que se encuentran en la superficie, y luego algunas de esas células migran otra vez hacia el interior, siendo de grandes núcleos. Por ejemplo, la capa de células de Purkinje, células gigantes, cuyos axones son tan prolongados, axones, recordemos que ya cuando hablamos identificamos las fibras nerviosas, son tan prolongados que llegan incluso a los núcleos cerebelosos profundos. Los podemos ver en la imagen, allí en la imagen que está más a la izquierda, recorren los axones de las células de Purkinje, ¿sí? Que es la segunda capa, como llegan hasta los núcleos cerebelosos. Todo ese extremo, sí o sí, es sustancia blanca, porque estamos hablando de la parte de las fibras nerviosas de la célula, mientras que los cuerpos celulares de las células de Purkinje a gran escala se deben ver grises, porque ya estamos hablando de la parte somática. Bien, entonces entonces se lo voy a resumir. El proceso de migración neuronal que invierte la disposición original de la sustancia, es lo que invierte la disposición original de la sustancia gris y la sustancia blanca. ¿Ok? Entonces ustedes tienen que entender eso es fundamental y es muy importante, porque si no la gente no va a entender cómo es posible que en la médula esté la sustancia gris internamente. Evidentemente la sustancia gris es por donde están las células neuronales, ¿verdad? Y es donde está la integración, ¿verdad? De la integración de los centros, porque la sustancia blanca lo que permite simplemente es la salida, ¿verdad? Los axones. Cómo ese proceso se invierte a nivel del cerebro. Y entonces es por ese fenómeno que acaba de decir el compañero, de que no se da en muchas partes, pero que después se va a mantener a nivel del sistema nervioso central, y por eso que nosotros vemos la sustancia gris periférica y la sustancia blanca internamente. ¿De acuerdo? Bien, entonces eso es importante porque eso es pregunta de examen. Bien. La filogenia lo dijiste bastante bien, esto es muy importante, eso me parece perfecto. La filogenia estuvo bien orientado, lo que es el arquicerebelo. Esto es cuando le podemos preguntar, ¿no? Evidentemente el lóbulo floconodular, ¿a qué constituye? Pues el arquicerebelo, y evidentemente es la porción más primitiva, porque ahí es donde se produce la placa cerebelosa. Después ya vienen estas dos que está bien, el paleocerebelo y el neocerebelo, ¿verdad? El paleocerebelo prácticamente se llama espinocerebelo porque está conectado con la médula, eso lo dijiste muy bien, y el neocerebelo porque está en la coordinación de los movimientos y está conectado con los pedúnculos cerebrales y los lóbulos posteriores, ¿verdad? También hablaron algo muy importante, que fue esto de los núcleos cerebelosos. Esto es importante conocerlos, ¿verdad?
Porque estos núcleos pues tienen una cierta función. Fíjense que si a pesar de que la sustancia gris está colocada periféricamente, aquí hay sustancia. ¿Por qué? Porque son núcleos cerebelosos que intervienen en funciones importantes en la conducción, tanto motora como sensitiva. También tienen que decir que el acueducto de Silvio, pues evidentemente se pone mucho más pequeño que lo que está en el tercero y en el cuarto ventrículo, y que tiene una función muy importante, porque ¿qué pasa en ese acueducto de Silvio? ¿Cuántos agujeros hay que permiten el drenaje de líquido cefalorraquídeo? ¿Cuántos agujeros hay? Con permiso, tomo la palabra. En una diapositiva, no recuerdo exactamente en cuál ahorita, hay una imagen en donde se pueden observar bien los agujeros, ¿sí? Vamos a revisarlo. Tenemos los agujeros laterales de Luschka. Ajá. Y son dos. Esos son dos. Y el del centro, que se pronuncia exactamente ese, Magendie. Y son tan importantes. ¿En cuál diapositiva está? La de la placa cerebelosa. Exacto, sí. La que dice placa cerebelosa. En la diapositiva número 14. Creo que más adelante. En la de la placa cerebelosa. La idea es la diapositiva número 14. Aquí están, mírenlo. El agujero de Luschka y el agujero de Madec. En la 14. Exacto. Aquí las tienen, aquí las tienen. No se les olvide eso, porque esto es muy importante. A pesar de que el acueducto de Silvio es más pequeñito que en otras partes, pues tiene dos agujeros de drenaje. Chicos, ¿y para qué sirve el líquido cefalorraquídeo? Como amortiguador del sistema nervioso también. O sea, ayuda a mantener el flotando, por decirlo de esta forma, al sistema nervioso, tanto central y periférico, sumergido en este líquido, que es tanto a nivel de la médula espinal, es tanto externo como interno y pasa a través del conducto ependimario. Decimos que estos agujeros son muy importantes, ya que drenan, o sea, esto es lo que me va a evitar a mí, que en un principio haya una presión por líquido cefalorraquídeo, que me puede provocar muchas patologías, claro. Pero entonces estos agujeros van a drenar ese líquido cefalorraquídeo hacia la superficie subaracnoidea. Ajá. Y después, y el equilibrio entre la producción de líquido cefalorraquídeo y el drenaje se produce a través de ¿dónde? ¿Ese líquido cefalorraquídeo siempre va a ser el mismo toda la vida o se va a ir renovando? No, por día. No, él se forma en los ventrículos por los plexos coroides y pues circula por las cavidades ependimarias, por las cavidades ventriculares del encéfalo, del sistema nervioso central, y precisamente por el agujero de Luschka, el agujero de Magendie, ellos pasan hacia el espacio subaracnoideo, donde por las vellosidades aracnoides es drenado hacia el sistema venoso. ¿Cómo se llama ese sistema venoso? ¿Cómo que se me fue, ya va. A ver. Los senos de la madre. Ve que sí lo saben, pero tengo que sacárselo con cucharita, porque si ustedes mencionan aquí estos agujeros, ustedes tienen que entender que alguien les va a preguntar. Alguien les va a preguntar, ¿y para qué sirve eso? Sí. Entonces, en medicina, cuando usted pone una flecha, usted tiene que entender que usted sabe para qué sirve esa flecha. ¿Sí? Y usted tiene que, porque alguien le va a preguntar, y eso no va a ser ahorita aquí conmigo, que estamos relajados. No, ustedes de repente pueden ser brillantes en su carrera y los pueden llevar a dar exposiciones por alguna cuestión, y ustedes tienen que estar preparados. Cada lámina las láminas, en términos generales, que es otra recomendación que yo les voy a dar, les permite a ustedes enfrentarse a una situación incómoda o les permite salir ariosos y perfectos. Miren, les voy a explicar una cosa. Bueno, ya terminamos la presentación, estuvo muy buena.